2.000 toneladas de combustible criogénico. 2 naves gigantes a una velocidad de 28.000 km por hora. Atracar en el espacio exterior sin derecho a cometer un error. Si algo sale mal, la explosión será visible desde la Tierra a simple vista. Esto no es una escena de película. Eso es lo que SpaceX planea hacer en 2026. Y sin esto, la humanidad nunca llegará a Marte. No porque no haya suficiente dinero. No porque no haya voluntad política. Porque la física no deja otra opción. Ningún cohete en la historia puede transportar suficiente combustible para volar a Marte en un solo lanzamiento, con carga completa. Esta es una limitación fundamental. Se llama la tiranía de la ecuación del cohete. Y la única forma de evitarlo es repostar justo en órbita. Por eso lo que SpaceX va a hacer este año es más importante que cualquier otro evento en la exploración espacial en la última década. Más importante que la captura del cohete por parte de Meacilla. Más importante que el primer vuelo orbital de Starship. Esto no es solo una prueba técnica. Esto es una prueba de todo el concepto de vuelo interplanetario. Si es posible, el camino hacia Marte está abierto. Si no, el programa de colonización se retrasa durante años. Vamos a ponerlo todo en orden. Empecemos por explicar por qué esto es necesario en absoluto. ¿Y por qué es tan peligroso? La ecuación del cohete de Tsiolkovsky se formuló en el año 1897. Su esencia es simple e implacable. Cuanto más lejos quieras volar, más combustible necesitas. Cuanto más combustible lleves, más pesado es el cohete. Cuanto más pesado es el cohete, más combustible se necesita para levantarlo. Un círculo vicioso del que no hay salida fácil. En la práctica, esto significa lo siguiente: para entregar 1 kilogramo a la órbita terrestre baja, necesitas quemar unos 20 kilogramos de combustible en el lanzamiento. Para enviar el mismo kilogramo a la Luna, la proporción empeora. Para volar a Marte con un aterrizaje y la oportunidad de regresar, los números se vuelven astronómicos en sentido literal y figurado. Starship en la configuración básica comienza con una masa de unas 5.000 toneladas. De estos, unas 4.800 toneladas son combustible. La carga útil en órbita baja es de unas 150 toneladas en una versión reutilizable. Cuando la nave estelar alcanza la órbita, casi no queda nada en los tanques. Será suficiente para maniobras pequeñas. Para corregir la órbita. Pero no para un vuelo interplanetario. Para dirigir Starship a la Luna, necesita acelerar hasta unos 11 km por segundo en lugar de los 8 orbitales. Esto supone una enorme cantidad de combustible adicional. Combustible que no tiene tras ascender de la Tierra. Para un vuelo a Marte, la situación es aún más dramática. Se necesita un impulso llamado transmarciano. Aceleración durante unos minutos. Y se requiere tanto combustible que un solo arranque físicamente no proporciona el suministro necesario. La solución a este problema existe desde hace mucho tiempo. Teóricamente, si no puedes llevar todo el combustible al salir de la superficie, necesitas repostar ya en órbita. Lanza un buque cisterna separado que transportará combustible. Acoplarlo a una nave viajera. Gasolina de bomba. Y solo entonces vuela hacia la portería. Suena lógico. Pero el diablo está en los detalles. Según los cálculos de SpaceX, un vuelo de Starship a Marte con carga completa requerirá entre 8 y 12 vuelos de petróleo en órbita. Cada petróleo es un lanzamiento completo y separado de Starship. Para una expedición marciana, necesitas realizar 9 o 13 lanzamientos en total. Al mismo tiempo, el combustible debe bombearse rápidamente, porque los líquidos criogénicos se evaporan constantemente.
El ogénito líquido hierve a menos 183 grados Celsius. Metano líquido a menos 161. En el espacio exterior sin gravedad, estos líquidos se comportan de forma absolutamente inusual. No bajan. No se asientan en el fondo del acuario. Flotan en burbujas. Espumando. Crean bolsas de gas donde no deberían estar. Ahora hablemos de cómo será exactamente el acoplamiento. Las dos naves estelares se acercarán una a la otra de popa a popa. Motores el uno para el otro. Parece extraño, pero está dictado por el diseño. Las puertas de repostaje están situadas en la parte superior del barco, junto a los motores. Es más fácil bombear combustible por la parte superior, más cerca del compartimento del motor. Por lo tanto, los barcos tendrán que ir cola con cola. Esto requiere una precisión especial, ya que los motores de ambos barcos estarán peligrosamente cerca durante el proceso de acoplamiento. El proceso en sí es así. El petróleo Starship entra en órbita justo por debajo de la órbita de la nave receptora. La nave receptora ya está esperando. El camión cisterna sube lentamente y se acerca. A varios kilómetros de distancia, se activan sistemas de guiado de precisión. Telémetros láser. Sistemas de visión por ordenador. Las naves se alinean a lo largo de los ejes. El petróleo se acerca literalmente centímetro a centímetro en los últimos metros. Los mecanismos de acoplamiento están conectados. Están arreglados. Y solo después de que empiece el bombeo. Pero el problema de la ingravidez no desaparece en ningún lado. En las condiciones de vuelo orbital, no hay parte superior ni inferior. El combustible en los tanques es una nube de líquido que debe ser conducida hasta la tubería de admisión de la bomba. Para ello, SpaceX ha desarrollado varios enfoques. El primero es el método de sedimentación del combustible mediante aceleración. Uno de los motores del petróleo se enciende con el empuje mínimo. Esto crea una aceleración diminuta, aproximadamente una milésima parte de la gravedad de la Tierra. Es suficiente para que el combustible se asiente en la parte trasera del depósito, desde donde puede ser bombeado. Parece sencillo. Pero encender el motor de una nave durante el acoplamiento con otra crea vibraciones, cargas y efectos térmicos que deben calcularse y controlarse con precisión. El segundo enfoque es la aceleración centrífuga. Ambas naves acopladas comienzan a girar lentamente alrededor de un eje común. La fuerza centrífuga funciona como la gravedad artificial y presiona el combustible contra las paredes de los tanques. Una solución más elegante, pero requiere que el puerto de acoplamiento resista los torques de la rotación de dos masas gigantes de combustible. Ahora, sobre el propio combustible. Starship utiliza metano líquido como combustible y oxígeno líquido como oxidante. El esquema metano-oxígeno se eligió por varias razones. Primero, teóricamente el metano podría producirse en Marte a partir del dióxido de carbono atmosférico y el hielo de agua a través de la reacción de Sabatier. Esto permite crear combustible para un vuelo de regreso directamente en el planeta rojo. En segundo lugar, el metano no obstruye los motores con depósitos de carbono tanto como el queroseno, lo que facilita su reutilización. En tercer lugar, el impulso específico de los motores metano-oxígeno es mayor que el de los motores de queroseno-oxígeno. Pero este par tiene características que hacen que el bombeo orbital sea especialmente difícil. El oxígeno líquido es una sustancia excepcionalmente activa. Mantiene literalmente todo lo que puede arder ardiendo. El acero arde en oxígeno líquido. Bajo ciertas condiciones, también el agua. La más mínima contaminación, la más mínima chispa, el más mínimo golpe puede provocar una reacción. En el vacío del espacio, la combustión se comporta de forma diferente a la Tierra. Sin convección. No hay flujo de aire.
La combustión será esférica e impredecible. Al mismo tiempo, hay varios cientos de toneladas de oxígeno líquido y varios cientos de toneladas de metano líquido. El potencial energético de tal mezcla es comparable al de una pequeña carga nuclear táctica. Por eso todos los elementos de conexión, tuberías, bombas y válvulas de bombeo deben ser absolutamente fiables. Sin represalias. Sin vibraciones. Sin la más mínima fuga. Cada junta está sellada hasta tal punto que ni una sola molécula de metano se encuentra con el oxígeno líquido, fuera de la cámara de combustión del motor. Al mismo tiempo, se está resolviendo el problema de la evaporación. Cuando se calienta oxígeno líquido, se convierte en gas, y el volumen aumenta unas 800 veces. Un tanque diseñado para líquidos no soportará esa presión. Por lo tanto, siempre hay válvulas de seguridad en los tanques criogénicos que expulsan el gas resultante. Esto se llama un boil-off. Cuanto más tiempo espera la nave a que el petróleo esté en órbita, más combustible se evapora. Todo el proceso de repostaje debe ser lo más rápido posible. Cada hora de retraso significa muchísimo oxígeno perdido. SpaceX está trabajando en una solución para el boil-off desde varios ángulos. La primera es mejorar el aislamiento térmico de los tanques. Cuanto mejor esté aislado el depósito, más lento se calienta el combustible. Pero el aislamiento térmico añade masa. Y la masa es el principal enemigo del cohete. Tenemos que buscar un equilibrio. La segunda es la refrigeración activa. El gas evaporado no es expulsado, sino que se hace pasar por la máquina frigorífica. Se enfría hasta quedar en estado líquido y se regresa al depósito. Esto se llama licuefacción por vapor. La tecnología existe en la Tierra. Es mucho más difícil implementarlo en el espacio a la escala requerida. La historia del acoplamiento orbital tiene más de 60 años. El primer acoplamiento de la historia fue realizado por los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y David Scott en la nave Gemini 8 en marzo de 1966. Se acoplaron con el misil no tripulado Objetivo Agena. El acoplamiento fue exitoso. Pero entonces uno de los motores Gemini se quedó atascado en la posición de ataque y la nave comenzó a girar, a una velocidad que amenazaba con perder el conocimiento para la tripulación. Armstrong decidió desacoplar y estabilizó el barco con dificultad. Esta fue la primera emergencia orbital de la historia, de la que solo lograron salir gracias a la habilidad del piloto. El programa de acoplamiento soviético se desarrolló en paralelo. El primer acoplamiento automático del mundo fue realizado por la nave espacial no tripulada soviética Cosmos 188 y Cosmos 186 en octubre de 1967. Desde entonces, los diseñadores soviéticos y rusos han acumulado una vasta experiencia en el campo del acoplamiento automático, que ha sido la base de los sistemas utilizados en la EI hasta hoy. Pero todos estos son atraques de naves ligeras. El Union pesa unas 7 toneladas. El Progreso es de unas 7 toneladas. Dragon pesaba unas 12 toneladas. Starship es un mundo diferente. En el momento del acoplamiento, la masa total de las dos naves puede ser de 1000 o más toneladas. Esta es la masa de un destructor pequeño. Acoplar dos objetos de tal masa en órbita es una tarea de ingeniería completamente nueva. Y la precisión aquí es mucho mayor que para acoplar naves tripuladas con una escotilla de transferencia. Dos astronautas pueden colarse por la escotilla incluso si las naves atracan con una ligera desviación angular. Pero las tuberías de relleno deben coincidir casi perfectamente. De lo contrario, cuando se aplica presión, la conexión se destruirá. De lo contrario, aparecerán grietas durante las vibraciones durante el bombeo. De lo contrario, empezará una fuga. Y la fuga de oxígeno líquido o metano en el espacio exterior es un camino directo hacia el desastre.
Además de la precisión mecánica, existe un problema térmico. Las tuberías criogénicas provocan un enfriamiento brusco cuando están en contacto con estructuras metálicas convencionales. El metal se vuelve quebradizo. Las articulaciones que funcionan bien a temperatura ambiente pueden estallar por la carga de choque a menos 180. Todos los componentes del sistema de bombeo deben estar hechos de grados criogénicos especiales de acero o aleaciones de aluminio que mantengan la ductilidad a temperaturas extremadamente bajas. Si miras el programa Artemis de la NASA, el reabastecimiento orbital de Starship es un elemento absolutamente clave ahí. La NASA ha elegido Starship como módulo de aterrizaje lunar. Esto significa que la gente volará a la Luna de nuevo en Starship. Pero para que Starship llegue a la Luna, necesita repostar en órbita. Sin esta etapa, la misión lunar simplemente no se llevaría a cabo. La NASA pagó a SpaceX casi $3.000 millones para desarrollar una versión lunar de Starship bajo el primer contrato y añadió alrededor de $1.000 millones más bajo acuerdos posteriores. Todo este dinero sugiere que SpaceX resolverá el problema del reabastecimiento orbital. Por eso 2026 es un año tan crítico. Esto no es solo un experimento técnico. Esto es una prueba de toda la arquitectura de futuras misiones lunares y marcianas. Hay competidores en esta área, pero están muy rezagados. United Launch Alliance está desarrollando el cohete Vulcan Centaur, que en el futuro también podrá utilizar un depósito orbital. Pero estamos hablando de una escala mucho más pequeña. Blue Origin está trabajando en New Glenn y el módulo lunar Blue Moon. Pero en cuanto al ritmo de desarrollo y al número de vuelos reales, son significativamente inferiores a SpaceX. El programa espacial chino se está desarrollando rápidamente, pero el reabastecimiento orbital a tal escala también sigue en sus planes, no en la realidad. Esto significa que, si SpaceX afronta el reto en 2026, obtendrá una ventaja tecnológica que marcará el desarrollo de la exploración espacial durante las próximas décadas. La capacidad de repostar naves en órbita no es solo un truco técnico. Esta es una solución arquitectónica que lo cambia todo. Cualquier punto del sistema solar se vuelve accesible si hay suficientes petroleros. El tamaño de la carga útil ya no está limitado por las capacidades de un solo lanzamiento. Este es el fin de una era en la que cada misión debe caber en un solo misil. Piénsalo de esta manera. Para enviar suficiente carga a Marte para establecer la primera base, se necesitan decenas de misiones separadas. Cada uno es independiente. Cada uno está optimizado para su tarea. Esto implica una enorme duplicación de equipos, logística compleja y costes astronómicos. Con el reabastecimiento orbital, la situación cambia. Una gran nave espacial toma la máxima carga de la Tierra, reposta en órbita y va a Marte con los tanques llenos. Luego regresa, se recarga de nuevo y vuela de nuevo. No una expedición puntual. El inicio del tráfico regular de carga entre los planetas. Esto es a lo que se refiere Musk cuando describe su visión de una colonia marciana. No se refiere a vuelos heroicos únicos, sino una flota de naves que navegan entre la Tierra y Marte como naves de carga entre puertos. Cada 2 años, cuando la Tierra y Marte se acercan a una distancia mínima, se abre la ventana de lanzamiento. Dura varias semanas. En este momento, necesitas enviar tantas naves como sea posible. Cuantas más naves, más gente y carga llegarán a Marte. Cuanta más gente y carga, más rápido crece la colonia. Esto es una logística simple y cruel. Los motores reactor que se usan en Starship son un logro sobresaliente en sí mismos. Funcionan con un ciclo de postcombustión de carrera completa, donde tanto el combustible como el oxidante se precalientan en las precámaras antes de entrar en la cámara principal de combustión. La presión en la cámara de combustión es de unas 300 atmósferas. Esto es un récord mundial para motores de producción.
El impulso específico del Raptor en el vacío es de unos 380 segundos. Los motores de la primera etapa del Falcon 9 dan unos 282 segundos en superficie. El Raptor es significativamente más eficiente en el consumo de combustible. Durante el reabastecimiento orbital, los motores del tanque pueden usarse para crear esa muy pequeña aceleración para el sedimento de combustible. El Raptor puede reducir la aceleración de aproximadamente un 40 al 100%. Al repostar, hay que trabajar al empuje más bajo posible, literalmente unos pocos por ciento, para crear la aceleración correcta sin vibraciones peligrosas. Tras resolver el acoplamiento, el siguiente paso será crear un depósito orbital. Una versión especializada del Starship sin motores principales, diseñada exclusivamente para el almacenamiento y transferencia de combustible. Un depósito así está constantemente en órbita. Es reabastecido regularmente por petroleros procedentes de la Tierra. Las naves que van a la Luna o Marte atracan con el depósito, repostan y siguen volando. Esto es mucho más cómodo que esperar cada vez un petrolero lanzado especialmente. Vuela hacia arriba. Repostar. Vuel. El concepto de un depósito orbital no es nuevo. Se desarrolló en los años 60 del siglo pasado. Pero entonces se topó con el problema de los boil-offs. Sin refrigeración activa, el combustible criogénico se evaporaba demasiado rápido para que su almacenamiento en órbita fuera prácticamente rentable. Ahora la tecnología ha avanzado. Nuevos materiales aislantes. Máquinas frigoríficas compactas. Nuevos sistemas de control. SpaceX afirma haber resuelto el problema de boil-off lo suficiente como para hacer realidad el depósito orbital. Si miras el panorama general, a principios de los 2026, SpaceX ya ha realizado varios vuelos orbitales exitosos de Starship. La nave regresó a la plataforma de lanzamiento y fue atrapada por los manipuladores de la torreta. El sistema de protección térmica para la reentrada en la atmósfera ya está definido. Los motores Raptor de tercera generación demuestran una fiabilidad significativamente superior a las versiones anteriores. El siguiente paso lógico es el acoplamiento orbital. SpaceX ha designado oficialmente esto como una prioridad para el año en curso. Existe una opinión razonable de que SpaceX es demasiado optimista en sus estimaciones de tiempo. Esta es una observación honesta. La empresa nombraba regularmente los plazos, que luego se desplazaban. El primer vuelo tripulado de Starship a la Luna fue pospuesto varias veces. Las pruebas orbitales también se realizaron más tarde de lo anunciado. Pero hay otro indicador importante. SpaceX realmente está avanzando. Que sea más lento de lo prometido. Que sea con accidentes y explosiones. Pero se mueve. Cada explosión de un prototipo de prueba en Boca Chica aportaba datos que mejoraban el siguiente prototipo. Cada fracaso se convertía en conocimiento. Recuerde la historia de los 9 halcones. Los primeros lanzamientos no tuvieron éxito. El aterrizaje de la primera etapa fue fantástico. Ahora, el aterrizaje de la primera etapa del Falcon 9 es rutinario. Casi ha dejado de emitirse en retransmisiones en directo, porque ocurre de forma tan predecible que no es de interés informativo. Starship se encuentra ahora aproximadamente en el mismo lugar donde el Falcon 9 estaba en 2013. Todavía está lejos de lo normal. Pero la dirección es obvia. Imagina cómo quedará visualmente cuando todo salga bien por primera vez. 2 cilindros de plata de 50 metros de altura. Cada uno tiene el tamaño de un pequeño rascacielos. Se acercan lentamente en absoluto silencio frente al fondo del espacio negro y el globo azul de la Tierra. Se despliega uno. De la cola a la cola. Los motores se miran entre sí. La distancia se está acortando. Taxímetro.
Medio metro. 10 centímetros. Acoplamiento. Fijación. Y entonces comienza el trabajo silencioso, invisible e increíblemente importante. Cientos de toneladas de líquido frío fluyen de un barco a otro. Sin este momento, todo lo demás carece de sentido. La Luna sigue siendo un sueño. Marte sigue siendo un punto en el cielo. Por eso 2026 no es solo otro año más en la historia de SpaceX. Este es el año en que la humanidad dará el siguiente paso hacia convertirse en una especie multiplanetaria. O asegúrate de que este paso requiera aún más trabajo. En cualquier caso, el resultado de estas pruebas cambiará la comprensión de lo que es posible.